la alegría a enredarse con tu voz. Estimadas amigos de Fogón en Fogón, En tus manos, vamos a intentar y dar continuidad a apoyarse las en columnas tu anteriores respecto a profundizar sudor. Toda cuáles son los la nueva 135 vida. artículos de la LUC que se propone el movimiento social, el Frente Amplio, interpelar, poner a referéndum. Deberán entender que es imposible desagregar en una columna eh, tema a tema. Solamente si habláramos de los 135, uno a uno nos llevaría 135 columnas y no llegaríamos a junio. Por lo que hemos planteado que aquellos uruguayos y uruguayas, sobre todo en Argentina, que quieren tener mayor información, podemos hacer un panel a través de Zoom, este, en el que junto conmigo un abogado y este, una compañera de la Intersocial puedan también aportar en el análisis de algunos de los numerales fundamentales. Yo vuelvo a reiterar la importancia que tiene entender, por un lado, lo que es el marco general de una ley que es un pool de leyes que llega a 470 y pico de artículos, de los cuales estructuralmente hay algunos que son fundamentalmente necesarios de ser interpelados y cuestionados, más allá de las adaptaciones que pudieron haber. Entonces, si nosotros vamos al texto, que lo vamos a ir pasando, ¿sí? Esta ley 19.889 tiene un artículo primero que es el estructurante, como ya hemos dicho, que tiene que ver con una visión regresiva de la legítima defensa, ¿sí? Es decir, algo que está en la Constitución de la República, pero se agudiza desde una perspectiva donde se da discrecionalidad, es decir, en vez de dar garantías y derechos, se generan discrecionalidades. Por tanto, se va a entender la agresión, se va a entender el violentamiento a la propiedad, de una forma en la que termina en última instancia dando mayor legitimidad a lo que originalmente se entendía como Estado juez y gendarme, es decir, más que un Estado garantista de derechos. Es ahí donde ese artículo primero se plantea eh, ponerlo bajo referéndum porque estaría siendo altamente regresivo. El artículo 4, que tiene que ver con la resistencia al arresto, tiene también un viraje muy fuerte porque centra no en las garantías de la persona, sea culpable o no, sino en la acción policial y represiva. El artículo 5, ¿sí? Que es el agravamiento del encubrimiento, ¿sí? Que considera las circunstancias de agravamiento en un contexto donde la penalización se transforma en única vía de resolución de los conflictos. Los delitos contra la propiedad, lo que decíamos esto de Estado, juez y gendarme, es decir, se van a dar mayores garantías al cuidado de la propiedad que de las personas. El artículo 11, que es el agravio a la autoridad policial. Este tema es brutal, puesto que se pone en el mismo lugar a la policía que al ciudadano, en el sentido de que existiría una simetría en los lugares y poderes, lo cual no es cierto, no hay simetría, hay una simetría, puesto la policía es la expresión de poder represivo, preventivo, que tiene para la seguridad pública, ¿sí? Y bueno, se le da mayores garantías al policía que se sentiría agredido y se legisla que si la forma en la que uno se dirige al policía, la forma en la que se nos plantea un diferéndum, es el policía el que va a decir yo considero que se me ha violentado, lo cual cambia la lógica. El artículo 12, ¿sí? Es el colaborador y agentes de encubrimiento, ¿sí? Es decir, ¿qué se entiende en este sentido
para aplicar a los delitos, ¿sí? Y que se había avanzado en la Fiscalía para garantizar, ¿sí?, tanto a la persona víctima como a aquel que ha cometido un delito y debe cumplirlo dentro de determinadas reglas. La autoevasión, ¿sí?, que es el artículo 13. Si la evasión se perpetrara empleando violencia o intimidación en las personas o la violencia fuera de las cosas, la pena será de 12 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Se agudiza, como decimos, el encierro en vez de las alternativas a el conflicto con la ley. O el caso concreto, el que comete un delito debe pagarlo, pero en la proporcionalidad. El artículo 14, ¿sí?, la ocupación indebida de los espacios públicos. Acá esto es trágico, puesto que se condena el conflicto social. Es decir, el conflicto social se ve como un problema y entonces la huelga va a ser considerada una agresión, ¿sí?, a la propiedad, una agresión a la empresa, una agresión a la sociedad, cuando en realidad es un instrumento de lucha de los trabajadores y el espacio público el lugar desde donde se puede llevar adelante la participación social. La próxima iremos al capítulo 2, pero esto tiene que ver con el capítulo 1. Bien, entre los comentarios que venimos haciendo, lo que viene sucediendo en Estados Unidos. Asume Biden y vimos la actitud desafiante de Trump, que se va dando una gran advertencia. Deja instalado en la sociedad un cuestionamiento a la democracia, deja instalado el patoterismo, deja instalado una movilización de la extrema derecha que va a ser muy costoso para Estados Unidos y las consecuencias que esto va a tener a nivel global. No está muerto el trumpismo, no está desmovilizado y por el contrario se apropian del espacio público las extremas derechas. Y esto es a estudiar y a pensar porque esto se vio, como decíamos, en la Alemania prenazi y las consecuencias que tuvo. Por otro lado, Biden asume muy rápidamente, trastocando muchas de las medidas de Trump, tomando medidas importantes, reconciliándose con Naciones Unidas, abriendo las puertas relativas al tema de la migración, tomando en cuenta lo que es la diversidad, y lo vimos en la vicepresidenta Harris, lo vimos en cómo fue la asunción. Pero bien, todo esto pueden ser buenos deseos si no se transforman efectivamente en un cambio por la igualdad, por la justicia y la no discriminación en Estados Unidos y sobre todo una manera distinta de relacionarse con América Latina y con el mundo. Esto no quiere entonar más retiradas.